Estaba terminando mis registros de mantenimiento cuando el capitán Ríos irrumpió por la puerta. No llamó. No avisó antes. Simplemente la abrió de golpe, como si el edificio estuviera en llamas. Vega, dijo, ya dándose la vuelta. Ven conmigo. Ahora. Solté el bolígrafo y lo seguí. Ni siquiera cerré mi portátil. Algo en su voz me dijo que aquello no era un simulacro ni alguna emergencia de papeleo. El capitán Ríos normalmente se movía con determinación, pero esto era distinto. Tenía los hombros tensos, y su paso estaba a nada de convertirse en carrera. Señor, ¿qué está pasando? Aquí no, dijo. Cruzó el estacionamiento de la base en dirección al edificio de comunicaciones. El aire de enero me golpeó como una bofetada. Alaska en invierno no juega. 20 bajo cero, y el viento que bajaba de las montañas lo empeoraba todo. Había olvidado mi parka por la prisa, pero no pensaba volver por ella ahora. Ríos ya me llevaba unos 9 metros de ventaja. El edificio de comunicaciones estaba en la esquina noreste de Elmendorf. Normalmente, a esa hora de la noche, estaba tranquilo, pero al acercarnos pude ver vehículos adicionales estacionados afuera. También había policía militar en la puerta. Asintieron al ver la identificación de Ríos y nos dejaron pasar. Dentro hacía más calor, al menos. Ríos me llevó por el pasillo principal, más allá de las estaciones normales de comunicación, hacia las salas seguras del fondo. Más guardias, más identificaciones revisadas. Fuera lo que fuera, tenía a todos con los nervios tensos. Capitán, en serio, ¿a qué me estoy metiendo aquí? Lo intenté otra vez. Se detuvo justo antes de la última puerta. A algo imposible, Vega. Y Salas quiere tu opinión. El coronel Salas. El propio comandante de la base estaba involucrado. Se me cerró el estómago. Eso no era bueno. Ríos abrió la puerta y reveló una sala pequeña, llena de equipos y de gente. El coronel Salas estaba en el centro, con los brazos cruzados, mirando fijamente un monitor. La sargento técnico Ana Ruiz estaba sentada ante la consola principal, con los auriculares puestos y los dedos volando sobre el teclado. Detrás de ella había otros 3 oficiales que no reconocí. Señor, anunció Ríos. He traído al sargento de Estado Mayor Vega, como solicitó. Salas se volvió. Tenía esa mirada que adoptan los oficiales superiores cuando algo se ha torcido por completo. No era pánico. Era concentración absoluta. Vega, bien. Ven a escuchar esto. Ana levantó la vista hacia mí. Luego se quitó los auriculares y pulsó un botón en su consola. Una voz rasposa llenó la habitación. Aquí nube muerta, solicitando asistencia inmediata. Repito, aquí nube muerta, solicitando asistencia inmediata. Hemos sufrido una falla catastrófica de motor y estamos realizando un aterrizaje de emergencia. Coordenadas a continuación. Aquí nube muerta. ¿Alguien me recibe? La estática tomó el control durante unos segundos antes de que el mensaje se repitiera. La voz sonaba tranquila, pero urgente. Profesional. Militar. De acuerdo, dije. ¿Qué se me está escapando? ¿Por qué estoy aquí por una llamada de auxilio? Salas y Ríos intercambiaron una mirada. ¿Por qué? Dijo Salas. Nube muerta es el indicativo de llamada de un B-29 Superfortress que desapareció en 1952. Esperé el remate. No hubo ninguno. Eso no es posible, dije. Ana habló. La señal entró hace unas 3 horas por una de nuestras frecuencias de monitoreo. Al principio pensamos que era alguna clase de broma, pero... Tecleó unas cuantas veces y abrió un mapa en la pantalla principal. Hemos triangulado la fuente. Viene de algún punto del glaciar Hayes, a unos 320 kilómetros al noroeste de aquí. ¿Y sigue transmitiendo? Pregunté. Cada 4 minutos, como un reloj, dijo ella. Miré la forma de onda del audio en su pantalla. El equipo moderno no sería compatible con tecnología de radio de los años 50. Y aunque la radio original, de algún modo, siguiera funcionando después de 70 años en el hielo, las baterías llevarían mucho tiempo muertas. Exacto, dijo Salas. Por eso vamos a enviar un equipo a investigar. Y tú vas a liderarlo. Eso me tomó por sorpresa. Señor, ¿por qué yo? Por tu experiencia en recuperación de aeronaves y tu trabajo con aviones de la era de la Guerra Fría.
además de tu entrenamiento de supervivencia invernal. Salas me entregó una carpeta. El Nube Muerta estaba en una misión clasificada cuando cayó. Muy clasificada. Lo que puedo decirte es que encontrar esta aeronave ha sido una prioridad desde hace mucho tiempo. Abrí la carpeta. Dentro había un informe de misión, algunas fotos antiguas de un B-29 y un mapa con coordenadas. ¿Cuándo salimos? Pregunté. En 2 horas, dijo Ríos. Tu equipo ya está siendo reunido. Salas asintió. La sargento técnico Ruiz ha aislado la señal. Ella te informará sobre lo que debes esperar. El capitán Ríos se encargará de los detalles operativos. Miré a Salas, luego a Ríos, luego a Ana. Ninguno estaba bromeando. Señor, con todo respeto, esto no tiene sentido. Un avión de 70 años transmitiendo de pronto en frecuencias modernas. Por eso vas tú, Vega, dijo Salas. Para que tenga sentido. 2 horas después, estaba subiendo a un C-130 con mi equipo reunido a toda prisa. El sargento de Estado Mayor Joseph Cruz, nuestro especialista en radio, ya estaba revisando su equipo. El sargento técnico Jeffrey Soto, nuestro experto en aviónica, estaba sentado frente a él, repasando las especificaciones de los sistemas eléctricos del B-29. El sargento mayor Rey Peña, nuestro jefe de tripulación, estaba asegurando lo último de nuestro equipo. Está llegando justo a tiempo, señor, dijo Peña cuando subí a bordo. Tuve que agarrar equipo extra para clima frío, dije, guardando mi bolsa. ¿Todos informados? Peña asintió. Todo lo que pudieron decirnos, que no fue mucho. Estamos buscando un avión fantasma. Concentrémonos en la señal, dije. Hay algo ahí afuera transmitiendo. Vamos a encontrarlo y averiguar qué está pasando. La teniente coronel Clara Sol asomó la cabeza desde la cabina. Miró su reloj. Los llevaré allí, pero la recogida podría retrasarse si este sistema se estanca. Genial. Varados en un glaciar, buscando un avión imposible. Seremos rápidos, prometí. Los motores rugieron y empezamos a rodar por la pista. Me senté junto a Cruz, que estaba afinando un receptor portátil. ¿Captas la señal? Pregunté. Asintió. Se está volviendo más fuerte mientras avanzamos al noroeste. Sea lo que sea, sigue transmitiendo. ¿Alguna teoría? No realmente, señor. La transmisión no coincide con ninguna baliza de emergencia moderna que conozca. Es como si alguien estuviera transmitiendo con equipo que ya no debería existir. El vuelo duró poco menos de 1 hora. Pasé la mayor parte revisando la poca información que teníamos sobre la misión Nube Muerta. El archivo estaba fuertemente censurado, pero deduje que había sido alguna clase de vuelo de reconocimiento cerca del espacio aéreo soviético. Su última posición conocida había sido sobre el mar de Bering antes de desaparecer. A 10 minutos del destino, Sol llamó desde la cabina. Tengo visual de sus coordenadas, pero este clima se está acercando más rápido de lo previsto. Fui a la cabina y miré por encima de su hombro. El paisaje debajo no era más que blanco y gris. Montañas a lo lejos, el enorme glaciar extendiéndose frente a nosotros, y nubes oscuras acercándose desde el oeste. Ahí, dijo Sol, señalando. A las 2 en punto, unos 8 kilómetros adelante. Al principio no vi nada. Luego, cuando viramos ligeramente, lo distinguí. Una forma oscura contra el blanco. Demasiado regular para ser natural. Demasiado grande para ser escombros. Eso no puede ser, dije, inclinándome más cerca de la ventanilla. Pero lo era. Sobre una repisa de hielo, aparentemente intacto, estaba un B-29 Superfortress. Sin daños visibles. Sin zona de impacto. Solo una aeronave perfectamente conservada de otra época. ¿Cómo demonios es posible eso? Preguntó Sol, poniendo en voz alta lo que todos estábamos pensando. ¿Puedes bajarnos cerca? Pregunté. Ella estudió el terreno. Hay una sección plana a unos 800 metros del avión. Es ajustada, pero puedo aterrizarnos allí. Hazlo. Volví y le conté al equipo lo que habíamos visto. Ninguno me creyó hasta que iniciamos la aproximación y pudieron verlo por sí mismos a través de las ventanillas. Eso es imposible, dijo Soto. Incluso si hizo un aterrizaje de emergencia,
Debería estar enterrado bajo décadas de nieve o aplastado por el movimiento del hielo. Bueno, está ahí, dije. Y vamos a revisarlo. Sol bajó el C-130 con precisión experta. El enorme avión se sacudió cuando sus ruedas tocaron la nieve compactada. Nos detuvimos a unos 800 metros del B-29, justo como ella había prometido. La temperatura en tierra es de 30 bajo cero, avisó desde la cabina. Y sigue bajando. La tormenta llegará en unas 3 horas. Les recomiendo trabajar rápido. Nos equipamos deprisa. Trajes de supervivencia ártica, equipo de comunicaciones, herramientas y armas. Procedimiento estándar para cualquier operación de recuperación, incluso una tan extraña como esta. Cruz, ¿recibes algo? Pregunté mientras nos preparábamos para salir. Asintió, levantando su receptor. La señal entra fuerte y clara. Definitivamente viene de esa aeronave. Abrí la puerta de carga y salimos al hielo. El frío golpeó al instante, incluso a través del equipo. El viento todavía no era fuerte, pero llevaba consigo la promesa de la tormenta que se acercaba. El B-29 estaba sobre la repisa de hielo como si hubiera aterrizado ayer, no hacía 70 años. Sin daños visibles, sin señales de edad ni de desgaste por el clima. Solo una aeronave inmaculada de otro tiempo. Vamos, dije, guiando a mi equipo por el terreno helado hacia el avión misterioso. Manténganse alerta. Mientras avanzábamos con dificultad por la nieve, no podía sacudirme la sensación de que nada de aquello tenía sentido. ¿Cómo podía un avión desaparecido desde hacía 70 años estar transmitiendo de pronto una señal de auxilio moderna? ¿Y cómo podía verse tan perfectamente conservado? Como si el tiempo no lo hubiera tocado en absoluto. Empujé la escotilla del B-29. Al principio no cedió, congelada por décadas en el frío ártico. O por lo que deberían haber sido décadas. Ayúdame con esto, le dije a Peña. Se colocó a mi lado y ambos nos apoyamos contra ella, con los hombros presionados contra el metal. El viento azotaba a nuestro alrededor, cortando a través del equipo. Ala de 3, dije. 1, 2, 3. Empujamos con fuerza, y la escotilla finalmente cedió con un gemido metálico. El hielo crujió y cayó al desprenderse mientras se abría. Eso no debería haberse movido en absoluto después de 70 años, murmuró Peña. Nada de esto debería estar pasando, respondí. Saqué la linterna del cinturón y la encendí, apuntando el haz hacia adentro. El interior se veía oscuro e inmóvil. Entré primero, agachando la cabeza al pasar por la escotilla. El frío me golpeó de otra manera allí dentro. Estancado. Pesado. Mi aliento se condensaba frente a mi rostro. El haz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando el interior de la aeronave. Parecía preservado. Sin polvo. Sin deterioro. Solo frío. Jesús, susurró Cruz mientras entraba detrás de mí. Mi luz cayó sobre el primer cuerpo. Un miembro de la tripulación seguía atado a su asiento, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y los ojos cerrados, como si acabara de quedarse dormido. Sin señales de trauma. Sin sangre. Solo un hombre que parecía que podría despertar si yo pronunciaba su nombre lo bastante fuerte. ¿Está? Preguntó Soto, entrando el último. Congelado, dije. Perfectamente preservado por el frío. Moví la luz por la cabina. Había 3 tripulantes visibles desde donde estábamos, todos aún en sus puestos. El navegante estaba encorvado sobre su mesa, con una mano todavía sujetando lo que parecía una brújula. El bombardero seguía atado a su asiento, con la cabeza apoyada contra el reposacabezas. Y en la estación de radio, un operador estaba sentado con las manos colocadas cerca de los controles, como si hubiera estado en medio de enviar un mensaje cuando ocurrió lo que ocurrió. Revisen toda la aeronave, ordené. Documenten todo. Cruz, averigua si puedes de dónde viene esa señal. Nos separamos, moviéndonos con cuidado por los estrechos espacios del bombardero. El interior era angosto, pero estaba intacto. Sin señales de daños por impacto. Todo estaba en su sitio. Demasiado perfecto. Vega, llamó Soto desde el frente. Tiene que ver esto. Me abrí paso hacia la cabina, pasando junto a Peña, que examinaba a uno de los tripulantes. ¿Qué es? Pregunté, entrando en la cabina.
Soto apuntó su linterna al asiento del piloto. Vacío. Pero el copiloto seguía allí, con las manos sobre los controles, congelado en su lugar. Mire la zona del piloto, dijo Soto. Pasé mi luz alrededor del asiento vacío. Las correas estaban desabrochadas y colgaban sueltas. El asiento estaba echado hacia atrás, no en posición de vuelo. Y había marcas, arañazos en el suelo metálico, un desgarro en el asiento de cuero. Señales de lucha, dije. Sí, pero ¿con qué? Preguntó Soto. ¿Y dónde está el piloto? Pasé la luz sobre los instrumentos. Todos estaban configurados para operación normal de vuelo, sin indicadores de emergencia. Nada que sugiriera lo que había ocurrido. Señor, llamó Cruz desde el compartimento de radio. ¿De verdad tiene que ver esto? Dejé a Soto en la cabina y regresé hacia donde Cruz estaba encorvado sobre el equipo de radio, con su propio equipo colocado junto a la tecnología antigua. La señal definitivamente viene de aquí, dijo, señalando el viejo equipo de radio. Eso es imposible, dije. Ese equipo no puede transmitir en nuestras frecuencias. La tecnología es completamente diferente. Cruz asintió. Lo sé, pero lo he confirmado de 3 formas distintas. Esta es nuestra fuente. Me mostró las lecturas de su equipo. La intensidad de la señal estaba al máximo allí. Definitivamente era allí donde se originaba la llamada de auxilio. ¿Alguien pudo haberlo modificado? Pregunté. Imposible, dijo Cruz. Todo esto es equipo original. Tecnología de los años 50. Pero, de algún modo, está transmitiendo una señal digital en frecuencias modernas de emergencia. Es como si las leyes de la física no se aplicaran aquí. Me incliné más para examinar la radio. Las manos del operador muerto estaban colocadas cerca del interruptor de transmisión, pero no lo tocaban. Había un cuaderno de registro abierto junto a él. La última entrada tenía fecha del 16 de febrero de 1952. ¿Hay algo en los registros? Pregunté. Nada inusual, dijo Cruz. Informes de posición rutinarios hasta la última entrada, y luego nada. Revisé mi reloj. 2:32. Llevábamos allí unos 40 minutos. La tormenta estaría acercándose pronto. Sigue trabajando en eso, le dije a Cruz. Quiero saber cómo está transmitiendo esta cosa. Volví a moverme por la aeronave, revisando cada estación de forma metódica. Cada miembro de la tripulación estaba en su puesto, excepto el piloto. Sin señales de pánico. Sin procedimientos de emergencia. Fuera lo que ocurrió, ocurrió rápido. Metí la mano en el bolsillo para sacar mi cámara y documentar la escena. Estaba de pie sobre la nieve. El viento frío me golpeó la cara y parpadeé, confundido. Estaba fuera de la aeronave, a unos 6 metros de la escotilla de entrada. ¿Cómo llegué aquí? Miré alrededor, desorientado. Peña estaba de pie junto a mí, con el mismo aspecto de confusión. Señor, dijo. ¿Qué acaba de pasar? Revisé mi reloj. 3:47. ¿Más de 1 hora? Dije. Perdimos más de 1 hora. ¿Qué quiere decir? Preguntó Peña. Lo último que recuerdo es que estaba dentro de la aeronave. Eran las 2:32. Le mostré la hora en mi muñeca. Ahora estamos aquí afuera, y son las 3:47. Peña revisó su propio reloj y frunció el ceño. No recuerdo haber salido. Yo tampoco. Miré de nuevo al B-29. ¿Dónde están Soto y Cruz? No lo sé, señor. Activé mi radio. Soto, Cruz, reporten. La estática me respondió. Vamos, dije, ya avanzando hacia la aeronave. Corrimos de regreso a la escotilla y subimos dentro. Soto estaba de pie en medio de la cabina, con la mirada aturdida. Soto, ¿qué pasó? Pregunté. Se volvió hacia mí, parpadeando lentamente. Señor, ¿cuándo salió usted? No lo sé. No recuerdo haber salido. ¿Dónde está Cruz? De vuelta en la estación de radio. Él, creo que grabó algo. Nos movimos hacia el compartimento de radio, donde Cruz estaba encorvado sobre su equipo. Tenía los auriculares puestos. No levantó la vista cuando nos acercamos. Le toqué el hombro y dio un salto, girándose. ¡Jesús!, exclamó, quitándose los auriculares. No se me acerquen así sin avisar.
¿Qué pasó en la última hora? Pregunté. Cruz parecía confundido. ¿Qué quiere decir? Ninguno de nosotros recuerda la última hora, dije. Peña y yo terminamos afuera de algún modo. ¿Qué estabas haciendo? Cruz bajó la mirada hacia su equipo. Yo estaba, no lo sé, pero grabé algo. Señaló su dispositivo. El indicador muestra que hice una grabación, pero no recuerdo haberla hecho. Reprodúcela, ordené. Cruz dudó, luego asintió. Presionó un botón en su grabadora. La estática llenó el aire. Luego una voz, distorsionada y distante, pronunció palabras que no pude distinguir. Continuó durante unos 30 segundos antes de cortarse. ¿Qué es eso?, preguntó Peña. No lo sé, dijo Cruz. Pero no es ninguno de nosotros, y no está en inglés. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Recojan todo. Nos vamos de aquí. Nadie discutió. Algo nos había pasado. A nosotros. A nuestros recuerdos. Y ninguno quería quedarse para averiguar qué más podía ocurrir. ¿Y la misión?, preguntó Soto mientras reuníamos nuestro equipo. Documentamos lo que encontramos e informamos al volver, dije. Algo está muy mal aquí. Miré otra vez mi reloj. 3:49. Habíamos perdido más de una hora de nuestras vidas, y no tenía idea de lo que había pasado durante ese tiempo. Ponlo otra vez, le dije a Cruz, mirando por encima de su hombro hacia el dispositivo de grabación. Asintió y presionó el botón. La estática crujió por el pequeño altavoz. Luego llegó aquella voz, distorsionada y mecánica, pero esta vez con palabras claras. 47N165 vatios no debieron venir. El vello de mis brazos se erizó pese a las capas de equipo térmico. Miré a Peña y a Soto, que también estaban clavando la vista en la grabadora. ¿Qué demonios se supone que significa eso?, preguntó Peña. Coordenadas, dije. 47 norte, 65 oeste. Eso es. Me detuve, tratando de ubicarlo mentalmente. Eso queda a unos 320 kilómetros al suroeste de aquí, dijo Cruz, ya revisando su GPS. En medio de la nada, en el mar de Bering. ¿Y el resto?, preguntó Soto en voz baja. Nadie respondió. Todos lo habíamos oído. No debieron venir. No era exactamente un mensaje de bienvenida amistoso. Ponlo una vez más, dije. Cruz presionó el botón de nuevo. El mismo mensaje. La misma entrega plana, sin emoción. Estaba a punto de pedirle que comprobara si había algo más en la grabación cuando noté que mi aliento se condensaba con más fuerza frente a mi rostro. ¿Está haciendo más frío aquí dentro?, pregunté. Peña asintió. La temperatura está bajando rápido. Tiene que haber al menos 10 grados menos que cuando entramos. Me acerqué a una de las pequeñas ventanas y limpié la escarcha que se estaba formando por dentro. Afuera, el cielo despejado había desaparecido. Nieve intensa azotaba de lado, empujada por ráfagas violentas, y la visibilidad caía segundo a segundo. Esa tormenta no debía llegar hasta dentro de horas, dije, más para mí mismo. Mi radio crujió. Vega, aquí Sol. ¿Me recibe? Su voz sonaba tensa. Agarré la radio. Recibido, Sol. Adelante. Tenemos una situación. Ese sistema de tormenta se aceleró. Ya está encima de nosotros. Los vientos acaban de subir a 40 nudos y siguen aumentando. Tenemos que despegar en los próximos 20 minutos o quedaremos en tierra al menos 24 horas. Recibido. ¿Qué tan mal está? Lo bastante mal como para que rompa el protocolo y le diga que mueva el culo. Esta no es una tormenta normal. Se intensificó demasiado rápido. Hay algo raro en ella. Miré de nuevo a mi equipo. Muy bien, cambio de planes. Tenemos que documentar todo lo que podamos en los próximos 10 minutos, luego volver al C-130. ¿10 minutos?, protestó Soto. Apenas hemos empezado. Es todo lo que tenemos. Peña, toma muestras de la acumulación de hielo por dentro y por fuera. Soto, fotografía todo. Posiciones de la tripulación, lecturas de instrumentos, cualquier cosa inusual. Cruz, copia esos registros y toma cualquier papel suelto que encuentres. Yo revisaré la sección de cola en busca del registrador de vuelo. Todos se movieron a la vez. Me abrí paso entre ellos hacia la parte trasera de la aeronave,
agachándome bajo la bahía de bombas y entrando en el estrecho pasaje que llevaba a la posición del artillero de cola. El tripulante congelado allí estaba encorvado sobre sus armas como si simplemente se hubiera quedado dormido en su puesto. Tomé fotos con mi cámara digital y luego empecé a revisar compartimentos en busca del registrador de vuelo. Fue entonces cuando lo oí. Pasos. No dentro del avión. Encima de mí. El sonido claro de unas botas caminando sobre la piel metálica del bombardero. Me quedé inmóvil, escuchando. Los pasos continuaron, lentos y deliberados, moviéndose desde la cola hacia el ala. Alguien estaba caminando sobre la parte superior de la aeronave. «Oigan», grité hacia adelante. «¿Hay alguien afuera?» «Negativo», respondió Peña desde atrás. «Estamos todos aquí dentro». Activé mi radio. «Sol, ¿tiene a alguien cerca del bombardero?» «Negativo, Vega. Todo el personal está a bordo del C-130». Los pasos continuaron. Me abrí camino de vuelta por el fuselaje, pasando junto a mi equipo. «¿A dónde va?», preguntó Soto. «Hay alguien afuera, encima del avión». «¿Qué? ¿Con este clima?». No respondí. Solo me moví hasta la escotilla y salí hacia la tormenta. El viento me golpeó de inmediato, una pared de aire helado y nieve que me picó en la cara expuesta. La visibilidad había caído quizá a 9 metros. Me ajusté más la capucha y miré hacia el fuselaje del bombardero. Nada. Los pasos se habían detenido. Rodeé hacia el lado de babor, entrecerrando los ojos contra la nieve impulsada por el viento. Entonces lo vi. Una figura con lo que parecía un antiguo traje de vuelo, alejándose de la aeronave. La persona se movía con determinación, sin luchar contra el viento como debería. «Oiga», grité. «¡Alto!». La figura no se volvió ni reaccionó. Solo siguió caminando con paso firme hacia la ventisca cada vez peor. Mi radio crujió. «Vega, ¿qué demonios está haciendo? Vuelva adentro». La voz de Peña. Debí haber respondido. Debí haber dado media vuelta. Pero había algo en esa figura que tiraba de mí. El paso firme y deliberado. El traje de vuelo antiguo. La manera en que parecía no verse afectada en absoluto por la tormenta. Empecé a seguirla. «Vega, responda». Mi radio otra vez, pero no pude formar palabras para contestar. Mi atención se estrechó hasta centrarse en la figura que iba delante, ahora apenas visible entre las condiciones de blanco total. Mantenía una distancia perfecta, lo bastante cerca para que pudiera distinguirla, lo bastante lejos para que no pudiera alcanzarla. Cada vez que la figura empezaba a desaparecer tras la cortina de nieve, se detenía como si esperara a que volviera a verla. Mi radio siguió zumbando con voces cada vez más alarmadas de mi equipo, pero sonaban lejanas y sin importancia. Lo único que importaba era seguir a esa figura. Me di cuenta, de forma vaga, de que estábamos moviéndonos en un círculo amplio, pero no pude obligarme a detener la persecución. El viento aullaba a mi alrededor. La nieve me golpeaba la cara. Pero seguí caminando. La figura delante de mí permanecía apenas visible, lo suficiente para seguirla en medio de la tormenta cada vez peor. La figura se detuvo junto a la nariz del bombardero. Simplemente se detuvo. Permaneció allí un momento, luego levantó un brazo y señaló hacia abajo, al hielo. Entrecerré los ojos contra la nieve, intentando entender lo que estaba viendo. El viento había aumentado y se sentía como diminutas agujas golpeándome la cara. Pero no podía detenerme ahora. Había seguido a eso, fuera lo que fuera, demasiado lejos como para volver atrás sin respuestas. Avancé con dificultad los últimos pasos hasta donde la figura estaba señalando. La nieve giraba entre nosotros, y todavía no podía distinguir un rostro bajo aquella gorra de vuelo de estilo antiguo. Solo el uniforme. De la época de la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente militar. «¿Qué me estás mostrando?», grité. Mi voz fue tragada de inmediato por el viento que aullaba. La figura siguió señalando, insistente, hacia el hielo. Miré hacia abajo. Al principio no vi nada salvo nieve desplazándose sobre la superficie del glaciar. Entonces una ráfaga despejó un parche justo donde la figura señalaba. «Jesucristo», murmuré. Había un cuerpo bajo el hielo. No enterrado muy profundo. Quizá a 15 centímetros. Pero sellado bajo una capa clara de agua congelada.
Un piloto con equipo de vuelo de la época de la Segunda Guerra Mundial, igual que la figura que estaba frente a mí. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia arriba a través del hielo. Su rostro estaba congelado en lo que parecía sorpresa o miedo. Tenía los brazos extendidos, como si hubiera intentado agarrarse al caer. Caí de rodillas y aparté más nieve, revelando el pecho del piloto. Había una placa con nombre visible en su chaqueta. Froté el hielo con mi mano enguantada para despejarla. Capitán Hugo León. Levanté la vista, con una docena de preguntas formándose. ¿Eres tú? ¿Estás intentando? La figura había desaparecido. Giré sobre mí mismo, examinando todas las direcciones. Nada salvo nieve arremolinada y la enorme forma oscura del B-29 detrás de mí. Sin huellas que se alejaran. Sin señal de que alguien hubiera estado allí apenas unos segundos antes. Mierda, dije. Mi radio crujió. Vega, Oscar, ¿me recibe? ¿Dónde demonios está? Era la voz de Peña, tensa y furiosa. Presioné el botón para hablar. Estoy en la nariz de la aeronave. Encontré algo. Vuelva aquí ahora. Llevamos casi una hora buscándolo. ¿Una hora? Eso no podía estar bien. Miré mi reloj. 4:33. Imposible. Solo había estado siguiendo a la figura 5 minutos. Quizá menos. Recibido. Voy de regreso. Eché una última mirada al piloto congelado bajo el hielo. Capitán Hugo León. El comandante de la misión. Tenía que ser. Pero, ¿por qué estaba fuera del avión? ¿Y por qué se me estaba mostrando ahora? Me di la vuelta y corrí de regreso hacia la escotilla, luchando contra el viento, que parecía decidido a empujarme en la dirección contraria. La visibilidad había caído quizá a 4,5 metros, y tuve que usar la enorme silueta del bombardero como guía. Cuando llegué a la escotilla, todo mi equipo estaba reunido allí. Peña estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro tenso de ira. Soto revisaba su reloj una y otra vez. Cruz todavía intentaba contactarme por radio, sin darse cuenta de que yo estaba justo frente a él. ¿Dónde demonios ha estado? Exigió Peña en cuanto me vio. Les dije que vi a alguien caminando sobre el avión, dije, subiendo hasta la escotilla. Lo seguí. ¿Durante 40 minutos? La cara de Peña estaba roja pese al frío. Pensamos que estaba muerto. ¿40 minutos? Sacudí la cabeza. No puede ser. 5 minutos como mucho. Soto dio un paso adelante. Hemos estado registrando el avión y llamándolo. Cruz incluso salió 2 veces a buscarlo. Cruz asintió, bajando la radio. No se veía una mierda ahí afuera. La tormenta empeora minuto a minuto. Escuchen, dije. Sé cómo suena, pero seguía una figura con un antiguo traje de vuelo. Me llevó al frente del avión y me mostró algo. Hay un cuerpo congelado en el hielo. Un piloto llamado Capitán Hugo León. Los 3 intercambiaron miradas. ¿Capitán León? Preguntó Soto. Acabo de ver ese nombre en el manifiesto de vuelo. Figuraba como comandante de la misión. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Peña. Estoy seguro. Está a unos 18 metros de la nariz, bajo hielo claro, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba. Cruz parecía querer decir algo, pero todas nuestras radios crujieron al mismo tiempo. Aquí la teniente coronel Sol para el equipo en tierra. Su voz sonaba cortante, profesional, pero podía oír la tensión debajo. Las condiciones de la tormenta han superado los parámetros de seguridad. Despegamos en 5 minutos, con ustedes o sin ustedes. Confirmen. Activé mi radio. Recibido, coronel. Vamos en camino. A paso doble, respondió. La cizalladura del viento está aumentando. 5 minutos. Recojan todo lo que ordené. No dejen nada atrás. Nos movemos ahora. Hicimos una revisión rápida del equipo, asegurándonos de tener todas las muestras, las fotos y los papeles que Cruz había recogido. En menos de 1 minuto, íbamos de regreso hacia el C-130, abriéndonos paso por una nieve que ahora casi nos llegaba a las rodillas en algunos puntos. Eché una última mirada al bombardero mientras nos alejábamos. 70 años había permanecido allí, preservando a sus muertos y sus secretos. Una parte de mí quería volver al hielo donde el capitán León yacía congelado, para entender lo que había visto.
Pero la parte racional sabía que teníamos que salir de allí ahora o arriesgarnos a unirnos a él. Formamos una línea a través de la nieve, con Peña al frente abriendo camino, luego Soto, luego Cruz, y yo cerrando la marcha. Las luces de posición del C-130 brillaban débilmente a través de la neblina blanca, nuestra única guía en la ventisca. «Muévanse», grité mientras el viento intentaba arrancarme las palabras de la boca. «Ese es nuestro viaje a casa». Subí por la rampa de carga del C-130, con las botas pesadas por la nieve y el agotamiento. El viento aullaba a nuestro alrededor, empujándome por la espalda como si intentara meterme dentro más rápido. Peña, Soto y Cruz ya estaban sujetos con sus arneses, con los rostros pálidos y tensos. «Mueva el culo, Vega», gritó Sol desde la cabina. «Tenemos unos 2 minutos antes de que esto se ponga feo». Llegué a la parte superior de la rampa y me giré para echar una última mirada al bombardero. El B-29 apenas era visible ahora, solo una sombra oscura en medio del blanco total, pero algo me llamó la atención. Un movimiento en la ventana de la cabina. Entrecerré los ojos, intentando ver mejor. Había alguien sentado en el asiento del piloto. Me quedé inmóvil, con una mano apoyada en la pared interior del C-130. La figura fue clara solo por un segundo. La silueta de unos hombros. La forma de una cabeza. Luego una ráfaga de nieve cruzó mi campo de visión, y cuando se despejó, la cabina estaba vacía. «Vega, ahora», crujió la voz de Sol por el intercomunicador. Entré por completo y pulsé el botón de cierre de la rampa. El sistema hidráulico gimió mientras la rampa empezaba a subir. «Vi a alguien en la cabina», dije, dejándome caer en un asiento junto a Cruz. «Ahora mismo». Peña me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Eso es imposible». Sé lo que vi. Los motores rugieron con más fuerza cuando Sol aumentó la potencia. El avión se sacudió, y sentimos el primer tirón de movimiento. Me abroché rápido el arnés, con las manos torpes por el frío y la adrenalina. «Todos, agárrense», avisó Sol desde la cabina. «Este despegue va a ser duro». El C-130 empezó a rodar hacia adelante, ganando velocidad más rápido de lo normal. A través de la pequeña ventanilla, no podía ver nada salvo blanco. Entonces llegó un sonido como un trueno. Un crujido profundo y resonante que pareció venir de debajo de nosotros. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Soto. El avión se inclinó violentamente hacia un lado. Sol maldijo por el intercomunicador, con la voz tensa de concentración. «La repisa de hielo se está rompiendo. Agárrense». El C-130 se precipitó de pronto hacia adelante, luego hacia arriba, como si hubiéramos pasado sobre el borde de un precipicio. Se me hundió el estómago. Durante un momento nauseabundo, pensé que íbamos a caer. Entonces los motores chillaron y empezamos a ascender, la fuerza empujándome contra el asiento. «Estamos libres», anunció Sol después de lo que pareció una eternidad. La repisa de hielo colapsó justo cuando despegamos. 10 segundos más y habríamos formado parte del glaciar. Intercambié una mirada con Peña. Su compostura habitual había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía mucho al miedo. «¿Cree que eso fue coincidencia?», preguntó en voz baja. No respondí. Ya no creía en las coincidencias. Después de unos 20 minutos, nos nivelamos a altitud de crucero. La cabina se calentó lo suficiente como para que pudiéramos quitarnos las capas exteriores. Me abrí la parca y recosté la cabeza, intentando procesar todo lo que había pasado. La tripulación preservada. El piloto desaparecido. El cuerpo en el hielo. La figura que había seguido. «Señor». La voz de Cruz me sacó de mis pensamientos. Estaba encorvado sobre su equipo, con los auriculares presionados contra una oreja. «Estoy captando la señal otra vez». Me desabroché y fui a sentarme junto a él. «¿El mismo mensaje?». Sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No, es diferente». Me ofreció los auriculares. Me los puse y oí la estática familiar. Luego una voz, distorsionada, pero más clara que antes. «No debieron venir aquí. No regresen». La voz sonaba mecánica, cada palabra separada con precisión. Le devolví los auriculares a Cruz. «¿Estás grabando esto?». Asintió. «Sí, señor». «Triangulala».
Quiero saber si sigue viniendo del bombardero o de otro lugar. Mientras Kruf trabajaba, fui a hablar con Sol en la cabina. Se veía cansada, pero concentrada, con las manos firmes sobre los controles. ¿Cuánto falta para volver? Pregunté. Unos 40 minutos. El clima mejora más adelante. Me miró de reojo. ¿Quiere decirme qué demonios pasó allá atrás? Ojalá lo supiera. Llevo 8 años volando en Alaska. Nunca he visto una repisa de hielo colapsar así, sin advertencia. Asentí. Lo sé. ¿Y esa tormenta? Ella sacudió la cabeza. No fue natural. Entró demasiado rápido. Demasiado enfocada. ¿Qué está diciendo? Mantuvo la vista al frente. Digo que no me gusta. Nada de esto. Hizo una pausa. ¿Qué encontraron en ese avión? Una tripulación que lleva muerta 70 años, pero parece haber muerto ayer. Una radio que no debería funcionar, pero funciona. Y un piloto que falta de la cabina, pero está congelado en el hielo afuera. Sol guardó silencio por un momento. ¿Cree en fantasmas, Vega? No. Yo tampoco. Pero lo que fuera aquello allá atrás. Su voz se apagó. Volví a la cabina de carga, donde Kruf seguía trabajando con su equipo. La señal definitivamente viene del B-29, confirmó, pero ahora es más fuerte y las frecuencias cambiaron ligeramente. Sigue monitoreándola. Quiero saber si vuelve a cambiar. El resto del vuelo transcurrió en un silencio tenso. Aterrizamos en el Mendorf poco después de las 6 horas, con las luces de la base brillando en la temprana oscuridad invernal. El coronel Salas nos esperaba en la pista con el capitán Ríos a su lado. Sus expresiones me dijeron todo lo que necesitaba saber. Esto no iba a ser un informe posterior estándar. Nos escoltaron directamente a una sala de conferencias segura en el edificio principal. Nadie habló durante el trayecto. Dentro, Salas despidió a todos excepto a mí. Informe completo, Vega, dijo cuando nos quedamos solos. No omita nada. Pasé la siguiente hora detallándolo todo. El estado de la aeronave. La tripulación preservada. El piloto desaparecido. El cuerpo en el hielo. El tiempo perdido. La grabación. La figura que había seguido. El mensaje que había cambiado. Salas escuchó sin interrumpir, sin revelar nada en su rostro. Cuando terminé, empujó una tableta hacia mí sobre la mesa. Escríbalo todo. Cada detalle. Señor, ¿qué fue exactamente lo que encontramos allá afuera? Eso es clasificado, mayor. Su tono no dejaba espacio para discutir. Pasé otras 2 horas escribiendo mi informe, incluyendo todo lo que podía recordar. Cuando terminé, Salas lo revisó y luego presionó su huella digital contra la pantalla. Esta investigación queda ahora clasificada como alto secreto. Usted y su equipo firmarán acuerdos de confidencialidad antes de salir de este edificio. Señor, con todo respeto, tenemos que volver. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. La expresión de Salas se endureció. Eso no va a ocurrir, mayor. El sitio ahora es espacio aéreo restringido. Pero, señor, eso es todo, Vega. Está despedido. Me puse de pie, con la frustración ardiéndome en el pecho, pero sabía que era mejor no presionar más. Cuando llegué a la puerta, Salas habló otra vez. Vega, sea lo que sea que crea haber visto allá afuera, déjelo. Durante las semanas siguientes, no pude dejarlo. Me obsesioné con descifrar el significado de la señal. Pasé cada momento libre comparándolas con los registros de vuelo que habíamos recuperado, buscando patrones. El primer conjunto de coordenadas, 47 grados norte, 165 grados oeste, apuntaba a una ubicación en lo que había sido espacio aéreo soviético en 1952. Al observar la ruta de misión del B-29 según sus registros, me di cuenta de que probablemente los habían interceptado allí. Los MiG soviéticos eran conocidos por patrullar fuertemente esa zona durante la Guerra Fría. Pero eso no explicaba cómo la aeronave terminó intacta sobre un glaciar de Alaska, a cientos de kilómetros de distancia. Ni por qué el piloto fue encontrado fuera del avión. Ni cómo una radio muerta durante 70 años podía empezar a transmitir de pronto. El informe oficial atribuyó la muerte de la tripulación a una falla del equipo y condiciones climáticas extremas. Explicación estándar. Limpia. Simple. Equivocada.
Yo sabía que era otra cosa, pero no podía demostrarlo. No sin volver. Las señales de auxilio continuaron llegando de forma intermitente. El mismo mensaje cada vez. No debieron venir aquí. No regresen. Ana me mantenía informado, aunque oficialmente no debía hacerlo. Cada vez, la señal duraba exactamente 4 minutos y 17 segundos antes de cortarse. 3 semanas después de nuestra misión, solicité una reunión con el coronel Salas. No pareció sorprenderse al verme. Déjeme adivinar, dijo antes de que pudiera hablar. ¿Quiere liderar otra misión al sitio? Sí, señor. Las señales siguen llegando. Hay más que aprender allí. Salas se recostó en su silla. Solicitud denegada por prioridades operativas. ¿Qué prioridades, señor? Eso es necesidad de saber, Vega. Y usted no la tiene. Intenté otro enfoque. Señor, lo que sea que esté ocurriendo con ese bombardero no es natural. La tripulación preservada de esa forma. La radio funcionando. El piloto en el hielo. Algo está muy mal. La expresión de Salas no cambió. Mayor, usted es un oficial excelente, con un historial impresionante. No arriesgue su carrera persiguiendo esto. ¿Eso es una amenaza, señor? Es un consejo. Se puso de pie. Vaya a casa, Vega. Tómese unos días de permiso. Despeje la cabeza. Reconocí la despedida por lo que era. Cuando me giré para irme, Salas añadió. Y, mayor, deje de preguntarle a la sargento técnico Ruiz por las señales. Es una orden. Recibí un mensaje de Ana alrededor de las 11:30. Solo decía. Señal nueva. Sala de comunicaciones 3. Ven ahora. Yo ya estaba en la cama, mirando el techo, repasando las mismas preguntas que me habían mantenido despierto todas las noches desde que volvimos. Ni siquiera me molesté en quitarme el pantalón de dormir y la camiseta de la Fuerza Aérea. Solo me puse las botas, una chaqueta y salí. La base estaba tranquila. La mayoría de las luces estaban apagadas, excepto por la iluminación de seguridad estándar. Me mantuve entre las sombras de los edificios, evitando los pasillos principales. Salas había dejado bastante claro que yo no debía seguir husmeando en aquello, y no quería comprobar que tan en serio lo decía. El edificio de comunicaciones tenía un guardia nocturno, pero yo conocía el horario de rotación. Mora trabajaba esa noche, y siempre tomaba su descanso para café alrededor de medianoche, caminando hasta el comedor durante 15 minutos. Revisé mi reloj. 11:52. Me agaché detrás de la carcasa del generador y esperé. Tal como esperaba, a las 11:58, Mora salió por la puerta lateral y cruzó el patio. Conté hasta 30 y luego me moví rápido hasta la puerta antes de que se cerrara con seguro. El pasillo estaba vacío. Solo el zumbido del equipo y el resplandor de las luces de emergencia. La sala de comunicaciones 3 estaba al final del corredor este. Probé la manija y se abrió. Ana estaba dentro, encorvada sobre una consola, con los auriculares alrededor del cuello. Levantó la vista cuando entré, con el rostro pálido bajo la luz azul de los monitores. Te tomaste tu tiempo, dijo, pero no había molestia en su voz. Solo tensión. Tuve que esperar a que Mora saliera por su café. Cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué tienes? Ana volvió hacia su consola. Entró hace una hora. Una frecuencia distinta a las otras, pero la misma ubicación de origen. Tecleó unas cuantas veces. He estado monitoreando todas las frecuencias de esa cuadrícula desde que ustedes volvieron. ¿Salas sabe que estás haciendo esto? Me lanzó una mirada. ¿Tú qué crees? Asentí. Los dos estábamos desobedeciendo órdenes, pero algunas cosas eran más importantes que seguir el protocolo. Escucha esto. Me entregó sus auriculares. Me los puse y ella pulsó reproducir. Estaba la estática habitual, pero entonces una voz atravesó el ruido, más clara que cualquiera de las transmisiones anteriores. Una voz masculina. Firme, pero urgente. Los rusos no nos derribaron. Nos encontró. Todavía está aquí. Se me heló la sangre. Conocía esa voz. Nunca la había oído antes, pero de algún modo supe exactamente a quién pertenecía. Es León, dije, quitándome los auriculares. El capitán Hugo León. Ana asintió. Yo también lo pensé.
Saqué su historial de servicio después de que mencionaste haberlo encontrado en el hielo. El patrón de voz coincide en un 92% con sus informes grabados de otras misiones. Ponlo otra vez. Lo hizo. Esta vez cerré los ojos, escuchando en busca de cualquier ruido de fondo, cualquier cosa que pudiera dar más contexto. Pero no había nada. Solo su voz, esas 11 palabras, y luego estática. Los rusos no nos derribaron. Nos encontró. Todavía está aquí. Le devolví los auriculares a Ana. ¿Puedes guardar eso en algo portátil? Asintió y sacó una pequeña unidad de su bolsillo. Ya lo hice. Bien. Me apoyé contra la consola. Esto conecta con la hora perdida y con la figura que vi. Todo es parte de lo mismo. ¿Qué mismo? Preguntó Ana. Sacudí la cabeza. Aún no lo sé, pero creo que sé quién podría tener algunas ideas. Reuní al equipo a la mañana siguiente, no de forma oficial. Salas lo habría cerrado de inmediato. Nos encontramos en el extremo más alejado del campo aéreo, en el cobertizo de mantenimiento, durante el cambio de turno, cuando todos estaban entrando o saliendo y nadie notaría a 4 tipos teniendo una conversación discreta. Peña llegó primero. Luego Soto. Cruz apareció el último, con aspecto de no haber dormido. Más vale que esto sea bueno, Vega, dijo Peña, subiendo el cierre de su chaqueta contra el frío de la mañana. Tengo inventario en 30 minutos. Es bueno, dije, y saqué del bolsillo una hoja de papel doblada. La extendí sobre el banco de trabajo. Era un mapa con una serie de coordenadas marcadas en rojo. He estado descifrando las señales. Todas. No solo las palabras, sino el tiempo, los cambios de frecuencia. Hay un patrón. Se inclinaron para mirar. Estas coordenadas, dije, señalando el primer conjunto, coinciden con donde encontramos el B-29. Pero estas otras, tracé con el dedo sobre el mapa, forman un perímetro, y las señales desde cada punto son variaciones del mismo mensaje. ¿Qué es cuál? Preguntó Soto. Una advertencia. Saqué otra hoja. Esta tenía los mensajes transcritos de cada señal. Nos advierten sobre algo no humano. Algo que puede manipular el tiempo, el espacio. Algo que estaba cazando aviones de reconocimiento soviéticos y estadounidenses durante la Guerra Fría. Cruz había estado callado, pero ahora habló. No eres el único que ha estado investigando. Sacó sus propios papeles doblados. He estado rastreando señales similares. No solo del B-29, sino de al menos otras 3 aeronaves que desaparecieron en esa región entre 1950 y 1965. Peña parecía escéptico. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que algo ha estado derribando aviones durante décadas? No derribándolos, dije. Atrapándolos. Preservándolos como especímenes en un frasco. Soto sacudió la cabeza. Esto es una locura. ¿Lo es? Saqué la pequeña unidad que Ana me había dado. Escuchen esto. Reproduje la grabación en mi teléfono. La voz de León atravesó el frío aire de la mañana con claridad. Los rusos no nos derribaron. Nos encontró. Todavía está aquí. Quedaron en silencio cuando terminó. ¿Ese es el piloto? Preguntó finalmente Peña. Asentí. El capitán Hugo León. El mismo hombre que vi congelado en el hielo. La misma figura que me llevó hasta su cuerpo. Cruz miró su reloj. Tenemos que llevarle esto a Salas. Salas ya me cerró la puerta, le recordé. Eso fue antes de que tuviéramos todo esto, dijo Cruz, señalando nuestras pruebas reunidas. No puede ignorarlo. Miré a cada uno de ellos. ¿Todos están dentro de esto? Podría traernos problemas. Intercambiaron miradas. Vimos lo que vimos allá afuera, dijo Peña. Algo no está bien. Estoy dentro. Soto y Cruz asintieron. Muy bien, dije, recogiendo los papeles. Vamos a buscar al coronel. La secretaria de Salas intentó echarnos atrás, pero 4 aviadores decididos son difíciles de detener. Pasamos junto a ella y entramos en la oficina de Salas. Él estaba al teléfono, pero colgó al vernos. ¿Qué significa esto? Exigió, poniéndose de pie. Señor, tenemos que hablar del B-29, dije, dejando nuestras pruebas sobre su escritorio. Del capitán León, de las señales y de lo que realmente está pasando allá afuera. El rostro de Salas se endureció.
Nos miró a cada uno, luego a su secretaria, que permanecía en la puerta. «Déjenos», le dijo, «y cierre la puerta». Ella lo hizo, y Salas volvió a sentarse lentamente. «Han estado investigando contra órdenes directas», dijo. No era una pregunta. «Sí, señor», admití. «Pero encontramos algo que necesita ver». Lo expuse todo. Las coordenadas descifradas. El patrón de las señales. La grabación de la voz de León. El descubrimiento de cruz de transmisiones similares provenientes de otras aeronaves desaparecidas. Salas escuchó sin interrumpir, con una expresión imposible de leer. Cuando terminamos, permaneció callado durante un largo momento. Luego metió la mano en su escritorio y sacó una llave. Abrió un cajón, retiró una carpeta con el sello de alto secreto y la colocó sobre el escritorio. «La Fuerza Aérea conoce estas anomalías desde hace más de 50 años», dijo en voz baja. «Distorsiones temporales alrededor de aeronaves de reconocimiento estrelladas. Señales que, de algún modo, transmiten a través del tiempo. Las hemos estado monitoreando desde 1967. Se me secó la boca. «Señor». Abrió la carpeta. Dentro había fotografías, informes, transcripciones, todo documentando incidentes similares a lo que habíamos experimentado. Cada década más o menos, una de estas aeronaves empieza a transmitir otra vez. Enviamos un equipo a investigar. Levantó la vista hacia nosotros. «No eres el primer equipo que he enviado a ese glaciar, Vega». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué les pasó a los otros?» Salas sacó una serie de fotografías. Hombres y mujeres con uniformes de la Fuerza Aérea, de distintas épocas. 8 fotos en total. «Volvieron», dijo simplemente. «Después de la primera investigación, todos insistieron en regresar, igual que ustedes ahora. Ninguno volvió». «Jesús», murmuró Peña. «Lo que sea que esté ahí afuera», continuó Salas, «se mete en tu cabeza. Te obsesiona. Te atrae de vuelta». «La figura que vi», dije. «Intentaba advertirnos». Salas asintió. «Eso dijeron todos». Pero fue interrumpido por un sonido agudo que salió del bolsillo de Cruz. Cruz sacó su receptor, que emitía un tono penetrante. «Viene del B-29», dijo Cruz, ajustando la frecuencia. «Pero es diferente. Más rápido». El sonido cambió a una serie de pulsos, espaciados de manera uniforme al principio, luego acelerando. «Es una cuenta regresiva», comprendí de pronto. «Lo que sea que poseyó el cuerpo de León está intentando abrirse paso». «¿Usando qué?», preguntó Soto. «Nuestro equipo», dijo Ana desde la puerta. Todos nos volvimos. Respiraba con dificultad, como si hubiera cruzado corriendo la base. «Las muestras que trajimos, las grabaciones que hicimos, están creando una conexión». Salas se puso de pie. «¿Cómo sabes eso?». «Porque todos nuestros sistemas se están volviendo locos», dijo Ana. «Y todos se están enfocando en una sola frecuencia, la misma en la que está transmitiendo el B-29. Los pulsos del receptor de Cruz se volvieron más rápidos, más insistentes. Está usando nuestro equipo recuperado como conducto», dije. «Tenemos que romper la conexión». Me giré y salí corriendo de la oficina, con los demás detrás. Cruzamos la base a toda velocidad hasta el edificio de comunicaciones. Dentro, los técnicos corrían de un lado a otro mientras el equipo soltaba chispas y los monitores parpadeaban con estática. «¿Dónde está el servidor principal de los sistemas de monitoreo?», le pregunté a Ana. «Subnivel, sala B», dijo. Bajamos las escaleras de 2 en 2. El sonido de los pulsos estaba por todas partes ahora, saliendo de cada altavoz, de cada pieza de equipo. En la sala B, los bancos de servidores zumbaban con un tono peligroso, las luces parpadeando en secuencia con los pulsos. «Tenemos que sobrecargarlo», dije, moviéndome hacia el panel de control principal. «Cortar la conexión por completo. Eso va a freírlo todo», advirtió Ana. «Mejor que la alternativa», dije. Y empecé a redirigir los flujos de energía, saltándome los protocolos de seguridad. Los demás ayudaron, siguiendo mis indicaciones mientras creaba un bucle de retroalimentación en el sistema. El zumbido se hizo más fuerte. Las luces, más brillantes. Podía sentir algo empujando los bordes de mi mente.
Una presencia, ajena y fría, intentando abrirse paso. Ahora, grité, y ejecuté la secuencia final. Hubo un destello, un estallido, luego oscuridad, cuando el sistema se sobrecargó. Las chispas cayeron como lluvia desde los bancos de servidores, y una pequeña explosión reventó uno de los paneles. Las luces de emergencia se encendieron, bañándolo todo de rojo. Los pulsos se habían detenido. La presencia en mi mente había desaparecido. Nos quedamos allí, en la sala llena de humo, recuperando el aliento. ¿Funcionó?, preguntó Peña. Asentí, sintiéndome seguro. Se fue. Rompimos la conexión. Salas apareció en la puerta, observando los daños. Debería llevarlos a todos ante un consejo de guerra, dijo. Pero no había dureza en su voz. Solo agotamiento. Miré los restos humeantes del sistema de comunicaciones. Lo que fuera que había estado intentando atravesar había quedado cortado. Al menos por ahora. Pero el B-29 seguía allí afuera. Y también lo que había encontrado al capitán León y a su tripulación. Señor, dije. Tenemos que volver. Estaba sentado en la oficina del coronel Salas, viéndolo firmar el último documento de la pila. Habían pasado 3 días desde que freímos el sistema de comunicaciones, y durante todo ese tiempo había estado esperando esta reunión. Entonces eso es todo, dijo Salas, dejando el bolígrafo. La investigación queda oficialmente cerrada. Así sin más. No pude evitar que mi voz sonara cortante. Salas se recostó en su silla. Su escritorio estaba completamente despejado, salvo por la carpeta que acababa de cerrar, como si estuviera lavándose las manos de todo aquello. El sitio queda ahora designado como espacio aéreo restringido de forma permanente. Sin vuelos, sin expediciones, sin equipos de investigación. Nada entra ni sale. Tocó la carpeta con los dedos. Y su equipo ha sido reasignado. ¿Reasignado? ¿Todos nosotros? Bases separadas. Con efecto inmediato. La expresión de Salas no cambió. Peña va a Ramstein, Soto a Edwards, Cruz a Peterson. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Nos están separando. Son buenas asignaciones, Vega. Ascensos profesionales para todos los involucrados. ¿Y yo? Salas deslizó un sobresellado sobre el escritorio. Sus órdenes de traslado. Queda asignado a la 8ª División de Análisis Técnico de Reconocimiento. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Nunca he oído hablar de ella. Es una unidad de investigación especializada. Estudian fenómenos inexplicables detectados durante misiones de reconocimiento. Levanté la mirada de golpe. Me está poniendo en el escritorio de cosas raras. Salas casi sonrió. Diría que usted mismo se puso allí, pero sí. Su experiencia lo hace especialmente calificado. Mi experiencia con el B-29, quiere decir. Entre otras cosas, Salas se puso de pie. Su vuelo sale mañana a las 6. Su nuevo oficial al mando ha sido informado sobre su conjunto particular de habilidades. Me levanté, con el sobrepesado en la mano. Entonces eso es todo. Simplemente nos alejamos y fingimos que nada de esto ocurrió. Lo que ocurrió está clasificado como alto secreto. Vega, usted sabe que hay algo ahí afuera, señor. Algo que puede alcanzar a través del tiempo. Alcanzarnos a través de nuestros sistemas de comunicación. Y ahora está enterrado bajo una repisa de hielo colapsada. Las señales se han detenido. La voz de Salas se endureció. Se acabó. ¿Se acabó? Salas no respondió directamente. Tiene una nueva asignación, capitán. Le sugiero que se concentre en eso. Reconocí la despedida y me giré para irme, pero Salas me llamó. Vega. Me detuve en la puerta. Lo que sea que haya ahí afuera, lleva allí mucho tiempo. Quizá debería quedarse enterrado. Asentí una vez y salí de su oficina, con las órdenes de traslado quemándome un agujero en el bolsillo. Encontré a Peña, Soto y Cruz esperando en el hangar donde nos habíamos preparado por primera vez para la misión. Peña estaba apoyado contra un armario de herramientas, con los brazos cruzados. Soto estaba sentado sobre una caja de equipo. Cruz caminaba de un lado a otro, mirando su reloj cada pocos segundos. Entonces, preguntó Peña al verme. Se acabó, dije. La investigación está cerrada. Nos mandan a todos fuera. Era de esperarse,
murmuró Peña. ¿Cuándo? Preguntó Soto. Mañana por la mañana. Todos. Cruz dejó de caminar. Nos están separando, ¿verdad? Asentí. Bases distintas. Asignaciones distintas. Conveniente, dijo Peña. Nos quedamos en silencio por un momento. El hangar se sentía demasiado grande para solo nosotros cuatro. Tengo algo para usted, dijo Soto finalmente, metiendo la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño bulto de tela y me lo entregó. Lo desenvolví con cuidado. Dentro había un trozo de metal del tamaño aproximado de una moneda de 25 centavos, de forma extraña, con un brillo plateado apagado. ¿Qué es esto? Un pedazo del bombardero, dijo Soto. Lo tomé cuando nadie miraba, cerca del compartimento de radio. Lo giré sobre mi palma. Se sentía más ligero de lo que debería. Esto no parece aluminio de aeronave. No lo es, dijo Soto. Le hice algunas pruebas básicas. No es como ninguna aleación que haya visto. La composición no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Tiene elementos que no deberían funcionar juntos, y la estructura molecular está mal. Cerré la mano alrededor del pedazo de metal. ¿Salas sabe de esto? Soto negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Solo nosotros ahora. Yo también tengo algo, dijo Cruz. Sacó su teléfono. Me mostró una pantalla con lo que parecía un programa de monitoreo. Lo escribí yo mismo. Escanea todas las frecuencias buscando el tipo de patrón de señal que detectamos. Si algo parecido aparece otra vez en cualquier parte del mundo, lo sabré. ¿Has captado algo desde que freímos el sistema? Pregunté. Nada. Silencio completo. Es como si lo que fuera que estaba ahí afuera simplemente se hubiera detenido. O está esperando, dijo Peña en voz baja. Me guardé el fragmento de metal en el bolsillo. Gracias, a los dos. La puerta del hangar se abrió y todos nos giramos. La teniente coronel Sol entró, todavía con su traje de vuelo. Nos saludó con un gesto a todos antes de detenerse frente a mí. Oí que los están enviando fuera, dijo. Las noticias viajan rápido, respondí. Base pequeña. Miró a los demás, luego volvió a mirarme. Pensé que debía saber que la repisa de hielo donde encontramos el B-29 ya no está. ¿Qué quiere decir con que ya no está? Colapsó por completo al día siguiente de que estuvimos allí. Las imágenes satelitales muestran que toda la zona es distinta ahora. Toneladas de hielo se desplazaron. ¿Y el bombardero? Pregunté. ¿Sigue allí? Está enterrado bajo unos 30 metros de hielo nuevo. Peña dejó escapar un silbido bajo. ¡Qué momento tan conveniente! Sol se encogió de hombros. Quizá no. Las repisas de hielo colapsan. Pero pensé que debía saberlo. Gracias, dije. ¿También la reasignaron? Negó con la cabeza. Sigo aquí, sigo volando las mismas rutas, pero cambiaron los patrones de vuelo para evitar todo ese sector. Nos quedamos allí un momento, incómodos. 4 hombres y una piloto unidos por algo de lo que no debíamos hablar. Bueno, dijo Sol al fin. Buena suerte con sus nuevas asignaciones. Se giró para irse, luego se detuvo. Lo que fuera que había ahí afuera, espero que esta vez se quede enterrado. Después de que se fue, no dijimos mucho. ¿Qué había que decir? Nos estrechamos las manos y prometimos mantenernos en contacto, sabiendo perfectamente que el ejército tenía formas de asegurarse de que eso no ocurriera. Uno por uno, fueron saliendo del hangar hasta que quedé solo con mis pensamientos y un pedazo de metal imposible en el bolsillo. De vuelta en mis alojamientos, empaqué mis pertenencias de forma metódica. Ropa doblada con precisión. Libros apilados por tamaño. Objetos personales envueltos y guardados. El ejército me había entrenado bien. Podía meter mi vida en 2 bolsas y todavía dejar espacio de sobra. Tomé la foto enmarcada de mis padres de la mesa de noche y la envolví en una camiseta antes de colocarla en mi bolsa de lona. Junto al sitio donde había estado el marco yacían las placas de identificación del capitán Hugo León. Las que había encontrado congeladas en el hielo. Nunca informé haberlas encontrado. Nunca las mencioné en ninguna de mis declaraciones ni informes. Sabía que debería haberlas entregado, pero algo me había detenido. Quizá fue la forma en que León me condujo hasta su propio cuerpo. Quizá fue la advertencia en su voz en aquella última transmisión.
Tomé las placas y pasé el pulgar sobre las letras estampadas de su nombre. El metal estaba tibio ahora, nada parecido a cuando las había arrancado del hielo. Había tenido que usar mi cuchillo para picar cuidadosamente alrededor de ellas mientras los demás cargaban el equipo en el C-130. La cadena se había partido cuando las liberé, quebradiza por décadas de frío. Debería entregarlas. Dejar que su familia recuperara esa pequeña parte de él. Pero entonces empezarían las preguntas. ¿Dónde las encontré? ¿Por qué no las reporté de inmediato? Y tendría que explicar que seguía un fantasma a través de una ventisca hasta un cuerpo congelado en el hielo. Cerré el puño alrededor de las placas y tomé una decisión. Rebusqué en mi bolsa hasta encontrar una pequeña caja de metal donde guardaba mis propias placas de repuesto y algunos otros objetos personales. Coloqué las placas de León dentro y la cerré de golpe. Lo que fuera que le ocurrió a esa tripulación en 1952. Lo que fuera que le ocurrió a León. No había terminado. Ahora lo sabía. El fragmento de metal de Soto demostraba que algo no estaba bien con ese avión. Las señales que Cruz había grabado mostraban que algo seguía activo. Y ahora me estaban enviando a una unidad que estudiaba exactamente ese tipo de fenómenos. Cerré mi bolsa y me senté al borde de la cama. Mi vuelo salía a las 6 y necesitaba dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a León caminando por la nieve, señalando hacia abajo, hacia su propio cuerpo congelado. Revisé mi reloj. 10. 10 horas hasta dejar el Mendorf atrás. 10 horas hasta empezar una nueva asignación cazando fantasmas y señales del pasado. Me recosté en la cama, con las placas de León guardadas a salvo. El misterio me seguiría hasta mi nuevo destino. Estaba seguro de ello.